Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Hoy queremos invitarle a descubrir algunas huellas de libertad que para usted y para mí nos servirán a ser libres de esto, de la amargura. Síganos la pista. Ahora, permítame preguntarle, ¿alguna vez ha sido atrapado por una profunda sensación de malestar al punto de percibir para sí mismo cierto grado de amargura? ¿Los recuerdos más desagradables de su vida todavía le afectan? Quizás quienes le conocen le han advertido una excesiva irritabilidad con respecto a un tema en particular, o usted no permite que le mencionen a alguien. ¿Conserva usted intactos los registros de sus fracasos, de heridas o de los intentos fallidos que en su historia de vida hay? Si todos respondemos a estas preguntas con sinceridad, encontraremos que podríamos estar esclavizados o haber sido esclavizados por la amargura. Desde ese simple hecho de sentirnos mal o de sentir una amargura momentánea debido a un fuerte disgusto, hasta la experiencia de verdad ganarnos el mote, ¿verdad? Que nos estigmen como amargados, todos podríamos estar o ser atrapados por la amargura. Le cuento que la Real Academia Española define amargura de la siguiente manera. Ellos dicen que es gusto amargo, por supuesto. También definen amargura refiriéndose a aflicción o disgusto. Y finalmente la definen como situación angustiosa prolongada. ¿Cómo se manifiesta la amargura? ¿Cómo podemos usted y yo descubrir cuáles son los rasgos a los que hay que prestarle atención? Permítame compartirle algunos. Pues cuando es evidente que sus niveles de tolerancia hacia ciertas personas, situaciones, recuerdos particulares está en su punto mínimo, esos bajos niveles de tolerancia le pueden estar indicando a usted o me pueden estar indicando a mí que tenemos un problema de amargura. También cuando el dolor impera, cuando se manifiesta fácilmente un dolor emocional que es detonado por recuerdos o conversaciones, ojo con eso, puede haber amargura en nuestros corazones. También cuando lo que inició con niveles emotivos aceptables, todos iniciamos amistades, relaciones de noviazgo, de matrimonio, o de cualquier otro tipo, relaciones aún espirituales o laborales, pues que se inició con buenos niveles de emotividad, pero luego se convierten en una avalancha de sentimientos de dolor, de frustración, de enojo. También a eso hay que prestarle atención. Otro rasgo, cuando nos sentimos oprimidos respecto a una situación que resultó mal en nuestra historia de vida y aquello nos causa opresión, a esto también debemos nosotros ponerle el cuidado debido. O cuando usted y yo hemos perdido calidez en los ambientes relacionales, donde antes nos era fácil dar y recibir amor, éramos cálidos, quizás esto le puede suceder con su esposa, con un hijo, con un ser querido con el que usted antes compartía, y ahora ya no existe esa calidez, existe frialdad. Eso podría ser fruto de una amargura muy bien depositada allí en el ser interno nuestro. También cuando el negativismo sustituye a la esperanza, esto nacido de insatisfacción y se termina por demostrar con frases, con expresiones verbales o faciales. Todas estas cosas podrían estarnos diciendo en nuestra mente y corazón que la amargura nos ronda o nos ha atrapado. Ahora, algunos expertos que en sus libros definen o citan este problema de amargura, por ejemplo, el sacerdote catalán Joan Baptista Torelló, dice en su libro titulado Psicología Abierta, la amargura y la ira emergen inevitablemente de vez en cuando en nuestras vidas. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Será de verdad inevitable?
Y sigue diciendo este escritor, todos tendemos al rencor, al lamento y aún a la agresividad. Todos en algún momento de nuestra vida murmuramos, esto es inútil, no vale la pena, no hay nada que hacer al respecto. Otro autor, en este caso el colombiano Guillermo Rojas Quinceno, que es un doctor en ciencias de la educación, dice en uno de sus libros que se titula La vida y sus encrucijadas. Él dice esto, la amargura es una descomposición emocional, un disgusto que lleva al ser a mantener un estado emocional triste. Es una actitud que tarde o temprano conduce a la persona a la depresión. Y en su libro Aprendiendo a convivir, Víctor Hugo Castro, experto argentino en ética y filosofía, dice lo siguiente, el hombre es amargo porque la amargura es un producto social. ¿Qué definición más curiosa? ¿No le parece? La amargura es un producto social. Y continúa este escritor, un resultado de la desilusión del individuo con respecto a la condición humana. Nos interesa darle un vistazo a cómo lo ve la gente, pero nos interesa más en Huellas de Libertad ver y recordar cómo lo ve Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la amargura? Y esto solo podemos descubrirlo yendo a las Escrituras. Así que al regreso le mostraremos la perspectiva bíblica de la amargura. Quédese con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos estamos ocupando de descubrir cómo ser libres de la amargura, este problema emocional que puede convertirse en una verdadera cárcel para nuestra vida. Pues queremos dejar en su corazón la perspectiva bíblica, cómo lo ve Dios. Cuando hablamos de amargura, de hecho, la palabra de Dios cita ejemplos importantes respecto a este problema. Y déjeme contarle que amargura desde el punto de vista bíblico tiene que ver o está relacionado con dejarse atrapar por el malestar de lo que sale mal. Cuando algo no resulta como nosotros lo esperamos y de repente el corazón reacciona con amargura. Un buen ejemplo de esto es el pueblo de Israel, que cuando el Señor opera a través de formas milagrosas para sacarlos de la esclavitud en Egipto, ellos cruzan, dice el relato bíblico, el Mar Rojo. Dios se hace cargo de abrir este mar para hacer que el pueblo de Israel fuese hacia su promesa, hacia la tierra prometida. Sin embargo, le quiero leer lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 22 hasta el 24, porque nos deja gran enseñanza en cuanto a esta poca disposición de mostrar buenas actitudes cuando algo sale mal. Pues dice la Escritura, Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur, o sea, acababan de salir del Mar Rojo. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Oiga bien, lo único que sucedió allí, que por supuesto era algo sumamente importante, es que el pueblo comenzó a tener carencia de agua, pero también 3 días antes habían visto un milagro de Dios sobre el agua precisamente, un mar abrirse. Y sigue diciendo el relato, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Pues observamos que las actitudes que afloraron aquí es que cuando las cosas se salieron de su cauce, empezaron a salir mal de nuevo el pueblo,
deja que su irritabilidad se muestre, que su murmuración aflore y porque las cosas habían salido mal, muestran una actitud negativa. Entonces, la amargura tiene que ver en primera instancia con dejarse atrapar. Es dejarse atrapar por el malestar de lo que sale mal en nuestra vida. En segundo lugar, amargura tiene que ver con retener el dolor de las experiencias negativas. Permítame usar un ejemplo, el ejemplo de la vida de Noemí. La vida de Noemí se resume en algunos eventos que me gustaría compartirle para ponerlo en contexto, por si usted no conoce la historia. Pues Noemí sale con su esposo de su tierra natal y se van a una tierra extranjera para conseguir comida, pues estaba pasando hambre en Belén, que era el pueblo de ellos. Luego la muerte de su esposo es narrada en la Biblia. Elimelech fallece. Más adelante sus hijos se casan con mujeres extranjeras en el pueblo allá de Moab. Y sin embargo, aunque los hijos pudieron hacer vida de hogar, fallecen y Noemí se queda sola prácticamente, solo con sus dos nueras. Y la Biblia cuenta que ella les pide que se separen, que ellas vuelvan a su pueblo porque ha decidido volver a Belén. Y es entonces donde encontramos el relato de lo siguiente. Ruth decide quedarse con Noemí, regresar con su suegra, y nos dice la Biblia en Ruth, capítulo 1, versículos 19 al 21. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Preguntaban, mire usted lo que decían, ¿no es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Y vea usted lo que Noemí comenzó a decir. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, que es la misma palabra citada en el hebreo original con el que se le daba nombre a aquellas aguas de las cuales el pueblo de Israel no pudo beber en primera instancia, pero luego Dios les proveyó el medio para que las aguas amargas se volvieran dulces. Pues volviendo a este episodio bíblico, ella dice, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Qué podemos observar en Noemí? Pues la actitud de alguien que se queda en el círculo del dolor, que retiene el dolor de sus fracasos. Entonces, amargura tiene que ver con retener el dolor de esas experiencias negativas. Y algo más que podemos aprender de la palabra amargura también es dejar crecer una raíz de insatisfacción y de desagrado en nuestros corazones. Una advertencia que Dios ya le había dado al pueblo de Israel, aún antes de esta historia de Noemí, la leemos en Deuteronomio capítulo 29, versículos 18. Dice así, asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Y atención con lo siguiente, tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga, porque la amargura tiene una raíz que en este caso, así como se cita la palabra amargura en Deuteronomio, según el lenguaje original se refiere a la idea de caer en una especie de envenenamiento interno que genera expresiones contaminadas al punto de maldecir. Otra cita importante respecto a esto la encontramos en el Salmo 73, versículo 21. Dice así el salmista, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Mire, la amargura altera el ánimo, provoca sensación de mal gusto en aquello que nos afecta. Puede ser una relación, puede ser un tema de conversación de la vida de familia, cualquiera cosa que sea que ya comenzamos a verlo de mal gusto y le tenemos amargura a aquella situación de nuestra vida. Entonces, vemos que según la palabra de Dios, según la Biblia, amargura es dejarse
atrapar por el malestar de lo que sale mal, ¿verdad? En segundo lugar, dijimos que amargura es retener el dolor de las experiencias negativas y es dejar crecer una raíz de insatisfacción y desagrado. A todos nos puede pasar esto y nos interesa mostrarle las huellas de libertad que Jesús ofrece para que seamos libres de la amargura. Quédese con nosotros. Situación angustiosa prolongada, aflicción o disgusto son las palabras que la Real Academia utiliza para definir la amargura. Y le hemos echado un vistazo a los ejemplos bíblicos y referencias de la palabra de Dios que nos amplían el cómo ve Dios este problema. Decíamos que amargura es dejarse atrapar por el malestar de lo que sale mal, es retener el dolor de las experiencias negativas, dejar crecer una raíz de desagrado, de insatisfacción, de disgusto en nuestros corazones. Nos interesa entonces aconsejarle qué huellas de libertad puede usted seguir para ser libre de la amargura. En primer lugar, revise cuidadosamente donde hay raíces de amargura, dónde están las raíces de amargura en su vida y trátelas a tiempo. La Escritura nos dice en Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Vea usted que lo relaciona con la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Cuántas veces hemos visto nuestro ambiente plagado de problemáticas y de dificultades relacionadas con amargura en nosotros o en alguien más a quien amamos? Pues la palabra del Señor es categórica y nos ayuda a darle fuerza a esta huella de libertad. Revise cuidadosamente dónde hay raíces de amargura, trátelas a tiempo, no permita que eso siga tomando un mes más, una semana más, un año más en su vida, sino que permita que Dios le sane. Una segunda huella de libertad que usted y yo debemos aplicar de forma práctica es dejar de buscar, deje de buscar razones para amargarse. Si usted busca razones para sentir amargura, le aseguro que las va a encontrar, comenzando por las noticias, por la economía maltratada que todos podríamos tener en algún momento de nuestra vida, problemas de salud, problemas matrimoniales con los hijos, dificultades de todo tipo tiene la vida. Pero si usted deja de estar buscando y enfocándose en las razones que pudiera tener para sentirse amargado por su vida, usted lo puede hacer. Recordemos para esto el consejo del apóstol Pablo. En Efesios 4:31 encontramos este registro del consejo del hombre de Dios que decía: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y ve usted el vocablo inicial con el que Pablo nos da este consejo. Abandonen, es una decisión. Ponerlo a un lado, abandonarlo, no estar centrándonos en las cosas que pueden provocarnos amargura. En tercer lugar, yo le aconsejaría que para que usted sea libre de la amargura, aprenda a descubrir el lado dulce de la vida. Si usted ve las dificultades que otros tienen, usted se dará cuenta fácilmente que muchas de las cosas que posee, que administra, que tiene a la mano, realmente son dulces y quizás usted no las está disfrutando de esa manera. Proverbios 24:13 nos dice algo muy esperanzador si es que usted quiere aplicar palabra de Dios a su vida. Dice lo siguiente: come la miel, hijo mío, que es deliciosa.
Dulce al paladar es la miel del panal. Así de dulce, oiga bien, es una comparación. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Cuando usted aplica sabiduría, cuando usted comienza a valorar desde la perspectiva de la sabiduría que Dios nos da la vida, pues dice, así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. En otras palabras, el proverbista nos está aconsejando y diciendo, así como probamos la miel y descubrimos su dulzura natural, si aplicamos sabiduría a la vida, vamos a descubrir la dulzura que la vida trae, la dulzura que la vida tiene. Yo sé que muchas cosas que Dios ha puesto en su entorno de vida son dulces. Quizás es solo el hecho que usted no ha aprendido a descubrir el lado dulce de la vida. Así que hay que dejar la amargura y dedicarnos a ver el lado dulce. Me gustaría recordarle entonces estas 3 huellas de libertad para invitarle a que las apliquemos en oración. Primero, revise cuidadosamente dónde hay raíces de amargura y trátelas a tiempo. En segundo lugar, deje de buscar razones para amargarse. Y tercero, aprenda a descubrir el lado dulce de la vida. Le invito a que oremos con estos 3 pensamientos en mente para pedirle al Señor su ayuda y socorro. Padre, hoy reconocemos que la amargura puede atrapar nuestros corazones, pero también sabemos que en Cristo está el potencial para nuestra libertad. Y declaramos en el nombre de Jesús que podemos ser cuidadosos en revisar nuestra vida y asegurarnos que ninguna raíz de amargura quede en nuestros corazones. Oramos, Señor, para que nos des la capacidad de dejar de buscar razones para amargarnos y aprender a valorar el lado dulce de nuestra vida. Danos esa sabiduría para descubrir dónde está, Señor, el lado dulce de cada cosa que administramos y que somos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Huellas de Libertad. Le invito a que nos siga la pista, porque en Cristo Jesús, usted y yo tendremos siempre disponibles huellas de libertad.